A continuación, el experimento. ¿Por qué será que tienes miedo a todo? Tienes miedo de conocerte a ti mismo, de experimentarte, de vivir. Tienes miedo de atreverte a aceptar la vida que tienes. Todo te aterra. Te aterra enamorarte. Te aterra perder ese amor. Constantemente hay miedo en todo, en la vida, en la existencia de cada ser humano. Hasta parece ser constantemente que estamos inmersos en el miedo, al propio temor. La cuestión es que estamos aterrados, atemorizados de todo. La cuestión es que si prestas atención, en realidad, ¿a qué le tienes miedo? Fíjate que la preocupación es la antesala de toda frustración. Y te voy a regalar algo: el miedo siempre es mental. El 91,4% de las cosas que te preocupan y se convierten en temor nunca son reales. Y quizás el miedo es un aviso o en cierta forma una invitación a que lo experimentes para aprender de ti. Porque muchas veces el miedo no viene para detenerte ni para paralizarte ante la realización de algún sueño o de una vida. Viene para enseñar. ¿Y cómo te enseña un miedo? Invitándote. Porque la mejor manera de convivir con el miedo es aceptar que no vas a eliminarlo. Es aceptar que no vas a superar, porque siempre el miedo va a regresar con mayor intensidad. Y cuando viene con mayor intensidad, más resistencias le pones, le regalas. Y ahí es donde te hiere, te lastima, te paraliza. Estamos atemorizados de todo. Estamos atemorizados de lo que nos viene como futuro. El pasado nos aterra, porque no queremos más que se repita. Y sin embargo, el miedo provoca aquello que se teme. Entonces, si estás aterrado con el miedo de que vuelvas a repetir en el pasado, eso se va a cumplir desde el inconsciente, porque así trabajamos, así vivimos, en cierta forma así sobrevivimos de esa manera. Porque el cerebro ha sido diseñado biológicamente para la supervivencia y la mejor manera que vas a sobrevivir es huyendo de ti mismo, de lo que sucede, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que vives. Parece ser una salida. Todo te aterra y es mejor para ti convencerte de seguir huyendo. Muy buenas tardes a todas y todos, soy Cristian Arnedo y esto es El Experimento. Bueno, arrancando otro sábado de verano acá en Buenos Aires. Arde la ciudad de la furia en estas épocas. Hay que adaptarse y no quejarse, porque siempre el ser humano se queja del calor, se queja del frío, se queja de todo, ¿no? Bueno, como siempre, todos los sábados a las 14 horas por www.radioconaguante.com.ar. Si quieres enviar un mensaje al WhatsApp, lo puedes hacer al 11 26 99 95 74.
Si quieres seguir conectado directamente con la radio, puedes hacerlo mediante la descarga de la app de la radio. Vas a Google Play y vas a la aplicación que se llama Radio con Aguante, ¿no? También estamos en YouTube, en @Radio con Aguante Visual. Y bueno, como siempre, muy bien acompañado en los controles técnicos, dirección Marcos Delgado, ahí siempre acompañando. Y bueno, este proceso, ¿no? Aterrados, estamos atemorizados de todo. A veces es difícil de entender por qué el ser humano sobrevive. Sí, así como he dicho. El ser humano sobrevive con miedo. Y no sabemos por qué esa costumbre o esa construcción en la que se va desplazando a lo largo de su efímera vida el ser humano. Siempre con miedo. Miedo a todo, miedo a fallar, miedo incluso a aprender. Todo le aterra. Por eso es mejor para el ser humano tomar la disciplina y el compromiso de permanecer huyendo, escapando. Y busca siempre la salida más inmediata. Pero no hay escapatoria de esta vida. El cuerpo, la materia, es lo que nos toca. El tema es que nosotros somos, la conciencia es el piloto. El cuerpo es la nave, si se quiere llamar, en este viaje de la vida. Pero si la conciencia no está en armonía, en equilibrio, en paz consigo mismo, en cierta forma una conciencia enferma contamina todo lo demás. Un cuerpo siempre refleja las emociones reprimidas, psicomatizamos todo, porque así es. Todo conflicto psicoemocional no resuelto se expresa como síntoma. Como terapeuta en salud bioemocional yo no le llamo enfermedad. ¿Por qué? Porque siempre se ha implementado a lo largo de la vida de hablar de enfermedades y está mal dicho. ¿Por qué digo que está mal dicho? No hay enfermedades porque no hay saludes. Es enfermedad por un lado y salud, es singular, tanto la enfermedad como la salud. Lo que sí se enferma es la conciencia. Si la conciencia se enferma, desde luego, el reflejo de una conciencia enferma o afectada, desarmonizada, desequilibrada, es el cuerpo. O sea que el cuerpo expresa lo que está afectando la conciencia. ¿Desde dónde? Bueno, desde algún conflicto psicoemocional no resuelto en la vida. Y eso se puede descodificar a través de terapias, de sesiones, con terapeuta en salud bioemocional, incluso constelaciones, porque muchas veces arrastramos mandatos generacionales, ¿no? Introyectados y a veces energéticamente y frecuencialmente, ¿no? Y vibratorialmente. A lo que voy yo, esto de que nos aterra es esto, de aprender a conocer lo que somos como esencia, como alma, como cuerpo. Creemos que el ser humano termina en lo que es, en el cuerpo, empieza allí y termina allí, no. Y ir más allá, eso nos aterra también. Nos causa miedo el descubrirnos. Nos causa mucho miedo hablar de lo cuántico, de lo astral, todo lo que está en toda nuestra dimensión existencial como conciencia universal. Muchas veces el sistema quiere desconectarnos, es como arrancar o como sacar una gota de agua del océano. Es lo que hace el sistema. Saca esa gota, o sea, saca nuestra conciencia de la conciencia universal, la separa, diciendo que es la que decide, la que tiene la capacidad de libre albedrío, convenciéndonos. Y resulta que lo que tú llamas libre albedrío ya ha sido definido por el sistema. Pero nos aterra en conectar, de volver a casa. La única manera de volver a conectar es regresando a nuestro propio real hogar, y es nuestro propio ser. Y eso también nos aterra, nos da miedo porque tenemos mucho temor de
de qué nos vamos a encontrar o con quién nos vamos a encontrar, porque imagínate que no sabes qué eres, no conoces quién eres, entonces ¿con quién te vas a encontrar en ese propio interior cuando regreses a ti mismo? Eso te causa miedo, te aterra. Imagínate a la hora de emprender proyectos, anhelos, surgen las dudas, los miedos, las incertidumbres, y deviene la frustración, y así vamos, tropezando con piedras que realmente no existen, solamente son imaginarias, ilusiones, y así estamos. Mejor dicho, así somos. Por eso nos aterra, estamos atemorizados de lo que es la existencia en sí. Queremos que alguien nos diga y nos guíe cómo existir y cómo vivir, qué es lo que tenemos que hacer y hasta dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir hasta allí. Y así estamos permanentemente, creyendo que la felicidad está en algún lado, en la otra esquina está el amor, en la otra esquina está la completud y la plenitud, y así creemos que en lugares a llegar, a concretar o como objetivos, como meta, es donde está nuestra forma en que debemos de vivir. Pues lamento desilusionarte, no está en ningún lado. Se hace aquí, acá se construye. Y si no lo construimos desde una conexión con lo que somos en esencia o con nuestras intenciones, va a pasar que nos vamos a topar con ilusiones que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros y que lo que tienen que ver con nuestra vida. Y por eso es muy fácil toparnos con miradas ajenas que no tienen nada que ver con el proceso que somos nosotros. Por eso estamos en esa confusión, esperando que alguien nos defina, nos etiquete, y al son de eso vamos transitando. Mejor dicho, seguimos tropezando con cuestiones que no tienen respuestas. Te voy a regalar algo. El mayor de nuestros temores es preguntarnos a nosotros mismos. Por eso salimos a preguntar afuera y que el sistema de afuera nos responda, porque tenemos miedo a nuestras propias respuestas internas.
No sé si notaste que el ser humano cuando se ve atemorizado, es como que en realidad ¿a qué le tiene miedo? Y te preguntarás, bueno, a cómo salga su vida, a sus proyectos, tiene dudas, inseguridades. No. El miedo que subyace en cada ser humano es el miedo a sí mismo, en cómo va a ser a través de los resultados. Lo que más nos aterra a los seres humanos, en qué o en quién nos vamos a convertir después de aquello que vamos a hacer o ser. Muchas veces hacemos lo que somos o somos lo que hacemos. Pero más miedo me causa ser. El tener no me da miedo, porque es algo que viene y se va. Es algo que no tiene nada que ver conmigo. Pero en cambio mi ser sí tiene mucho que ver. Y lo que más miedo me causa es no conocerlo del todo, no experimentarlo del todo, no explorarlo del todo, no saber de él en su totalidad. Porque eso hacemos, no sabemos totalmente de nuestro ser, pero sí salimos en búsquedas desesperante, afanado en tratar de explorar todo lo afuera, todo lo exógeno, y lo endógeno queda en la nada. En resumida, nuestro propio interior termina siendo una definición de todo lo afuera. Y eso causa mucho miedo, nos aterra, porque en eso al fin y al cabo nos terminamos convirtiendo. Porque en realidad no tiene nada que ver con lo que en esencia somos. Porque tenemos miedo a lo que somos, en esencia. Y ese miedo es porque no sabemos lo que hay allí. Creemos, intuimos que hay un alma. Percibimos hasta cierto punto. Pero ¿de qué está hecho o está hecha esa alma? ¿Cómo se va alimentando? ¿Cómo va evolucionando? Y la mejor manera de evolucionar como alma a través de experimentar el hecho de ser humano, el hecho de ser un cuerpo, es a través de nuestros actos. No es que tú vas a responder por tus actos, sino que tus actos hablan de la persona que eres. Habla de la intención, de la esencia. Pero si estás disociada de esa, o disociado de esa intención, de esa esencia, es difícil que sepas. Es difícil que llegues a conocer lo que puede ser, y sobre todo te va a gestar mucho más temor, porque estás cada vez más distanciado, más alejado. Estás en un desierto que provoca demasiado temor. Y a veces el temor es más grande que tu propia vida, porque incluso el temor te impide vivirte, impide que vivas en ese propio vivirte a ti mismo, porque no es que vives una vida, sino que te vives a ti mismo en una vida. Pero no lo haces porque estamos aterrados, esperando un Salvador, esperando el milagro. Pero siempre se trata de esperar. En una mirada yo te diría que no debemos de esperar, prefiero actuar. Prefiero que me sorprenda haciendo más que esperando. Y quizás me equivoque, desde luego, porque de las equivocaciones aprendo. Que en realidad no hago equivocaciones, sino que ejecuto aprendizajes. Esa es la mirada que yo tengo. Quizás para otros les sirva, para otros no, pero mientras me sirva para mí, me lleva hacia donde deseo ser más que estar y tener.
porque lo mejor que va a enriquecer tu alma y tu ser es qué estás haciendo mientras estás yendo hacia donde querés realizarte, porque muchas veces vas a llegar a muchos objetivos. El ser humano empeña su vida en preocuparse en crear metas, tener metas, pero no se ocupa de construir un proceso, una estructura. El camino se hace al andar, lo decía Antonio Machado. Pero no, siempre ostentamos llegar a las metas. Y lo que más nos aterra, el resultado que nos traerá es la realización de conquistar un logro más. Y por eso cada vez estamos vaciados de propios anhelos, porque sentimos existencialmente más abismo, más vacío, por más de llegar a las metas. Y es que el logro no tiene nada que ver con la realización. Creemos que el éxito es sinónimo de felicidad. Y te voy a decir algo que realmente genera miedo. Y es real. Exitoso es hacer lo que tú quieres. Y realizarse es ser lo que tienes que ser. Son cosas diferentes. Y salirse de ese dogma causa más miedo que estar en el propio dogma. Por eso prefieres someterte, prefieres esclavizarte, ser tu propio carcelero, prisionero de más ilusiones, hipótesis. Prefieres estar encarcelado en todas tus preocupaciones antes de salirte a realizar algo diferente a ello. La vida parece que tiene sus esquemas y tú quieres encontrarte con ellos. Crees que hay recetas, misterios, que alguien los tiene resueltos porque tiene más, nada más que por eso. Porque tenga más no quiere decir que sea más. Ya lo decía el Quijote de la Mancha a Sancho Panza: no hay hombres que sean más que otros, sino que hacen más que otros. Por eso es muy simple observar que hay gente que le gusta lo que hacen, pero muy poco hacen aquello lo que le gusta. Y por eso estamos con miedo a salir a hacer aquello que realmente amamos, porque el precio es muy caro y se llama soledad. Y no es la soledad por el hecho de que no estés rodeado, sino es la solitud. La solitud es la capacidad de aceptarse de estar con uno mismo. Y aceptarse de estar con uno mismo es, desde la integridad, con nuestra esencia, con nuestra intención, observarse, verse lo que somos. Porque una vez que te observas a ti mismo en lo que eres, sabrás qué hacer y sobre todo quién ser. Pero mientras estés todo disociado, seguro que todo te va a causar un cierto grado de temor. Incluso la misma existencia te aterra, te atemoriza vivir. Por eso prefieres estar en la manada, perdido, ser un sobreviviente, ser como un zombi que va por la vida esperando que lo entierren a los 80 años. Te causa temor vivirte a ti mismo, te causa miedo salir a vivir tu vida como realmente la anhelas, porque quieres la aprobación de los demás, porque llevas a tu vida a compararte, llevas a tu vida a imitar y terminas en eso, sin vivirte. Y si no te vives, nunca te vas a realizar. Y si no te realizas, simplemente ha sido una existencia en vano, una vida sin sentido.
Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más, víctimas del cielo. ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más, víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Ah, ah, ah. Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más, víctimas del cielo. 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 Radio con Aguante. Piezas de realidad. Desde luego, si prestas atención a lo que te traigo en este momento, si el ser humano está con miedo, desde luego, eso se va a reflejar en sus actos, en su vida, en su vivir, ¿no? Fíjate que cuando deseamos algo, tenemos miedo de no lograr aquello que deseamos.
Pero fíjate que también nos perdemos, que cuando tenemos aquello que deseamos, tenemos miedo de perderlo. Entonces nunca estamos en ello, no lo disfrutamos, no lo experimentamos, no lo exploramos en su totalidad al momento, no estamos presentes en ello. Y eso también nos aterra. Entonces, si estamos constantemente aterrados, no estamos viviendo, solamente estamos temiendo el vivir. Y la vida es un conjunto. ¿Y por qué digo es un conjunto? Es un conjunto de todo lo que te está atravesando, duelos, pérdidas, dolor, sufrimiento, todo tiene que ver contigo y es un proceso que sí o sí, quieras o no, hay que atravesarlo. Y la mejor manera es convertirse en eso que estás atravesando. No hay resistencia, no debe de haber negación, porque si lo hay, sufres más. Y es como una renuencia de que tratas de, en cierta forma, de negarte a aquello que realmente está sucediendo. No. Conviértete en eso que está sucediendo, porque eso eres. Si ha venido a tu vida como resultado, es porque en cierta forma algo o alguien lo edificó. Y la mejor manera de ser adulto y maduro no es culpar, sino es aceptar. Porque no se trata de culpar o de culpables, de traiciones, no. Simplemente se trata de lo que es. No le pongas etiqueta, porque cuando el ser humano etiqueta las cosas, las define. Y peor aún, cuando el ser humano define a un ser humano, lo limita. Entonces no cometamos ese error, porque eso nos lleva a tener más miedo de lo que vaya a suceder después que hagamos, después que etiquetemos, después que definamos. Porque a todo le tenemos miedo. A lo que vendrá, a lo que es, a lo que pasó, a lo que supuestamente puede venir, siempre estamos con miedo. Estamos totalmente aterrados. Y así no se vive, se sobrevive. A través de lo que pueda sucedernos. Y no lo que somos. La vida parece compleja. La vida es simple. No es fácil, pero es simple. La cuestión es que siempre los seres humanos le ponemos problemas a las propias soluciones. Estamos observando que las cosas se están formando, se están haciendo por sí solas, pero queremos el control sobre ellas. Control sobre lo que pensamos, queremos tener el control sobre lo que sentimos, y el no tener el control sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que vivimos, lo que vayamos a vivir, nos aterra. Todo nos genera miedo. Y si nos genera miedo, en eso se convierte, porque el miedo provoca aquello que se teme. Así es la vida. Por eso no hay que definirla, no hay que etiquetarla, no hay que esperar nada de ella. Porque si esperas es como que tú quieres merecerte algo. No, simplemente vive la vida, vívela. Sonríe un poco más, a pesar que muchas veces hay un dolor que te va a voltear los dientes, pero sigue sonriendo. Nunca pierdas eso. Sé que a veces no tienes ganas de tener ganas, hay días que no hay valor, no hay ganas, no hay motivación, no hay inspiración. Y el no tener eso también da miedo. Pero la cuestión es que si somos construidos por nuestros propios temores, ¿qué información hay detrás de ello? Quizás el miedo que subyace, como ya lo dije hace un instante, es el miedo a nosotros mismos. Es el miedo a lo que somos. Es el miedo en lo que nos podemos aún convertir. Pero es preferible salir a buscar algo que nos siga ocultando. Algo que nos lleve a seguir evadiéndonos a todo lo que somos. Porque aunque no lo creas, el miedo no es que viene de afuera, sino que es una interpretación tuya. Es una interpretación de tu mente que se convierte en un pensamiento,
en una energía eléctrica, que después se convierte en una emoción que es una energía magnética. Todo es una construcción y el tema es que hay que saber qué estamos construyendo. ¿Por qué construyes miedo? ¿Para qué lo haces? Y fíjate que a veces los miedos no tienen nada que ver con lo que estás siendo. Por más que quieras, ¿tienes miedo de concretar o tienes miedo de fallar? Y ese miedo no existe porque no está presente, es una ilusión, es una hipótesis, pero todo te aterra. Te aterra vivir, te aterra sufrir, te aterra a salir herido o te aterra también, en cierta forma, el futuro. Te aterra el pasado. Y en cierta forma es como que somos seres que estamos atemorizados constantemente. Porque también cuando salimos de una relación tenemos miedo de emprender otra relación por el hecho de tener el miedo de que nos vaya a ir mal nuevamente. Y así estamos, constantemente aterrorizados. Nos vamos de otro trabajo y creyendo que en el próximo trabajo también vamos a tener el miedo de perderlo o de no funcionar, y así estamos. O nos mudamos, tenemos miedo de que no salga como pensamos o como deseamos. Y toda esa construcción de temores lleva a lo que estamos padeciendo. Y fíjate que el ser humano siempre termina no solo padeciendo su existencia, no solo padeciendo su vida. Al fin y al cabo, terminamos padeciéndonos a nosotros mismos. Aquel camino que tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás.
así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Te voy a decir algo. Aquello que te da miedo, aquello que te da terror, en sí no es tal cosa, sino es una información, en realidad es una invitación a que lo hagas, lo realices. No lo intentes, hazlo. Sea lo que sea. Y si no es el resultado que esperabas, hay que atarse los pantalones y arremangarse las mangas, porque eso es la vida. ¿Sí? Aceptar los resultados, aprender de ellos, conocer a cada uno de ellos. Porque siempre, si no es lo que deseabas, te frustra y no aprendes nada de ello. Por eso, todo genera un cierto grado de miedo. Y si te genera un cierto grado de miedo, es una gran invitación a transitarlo, a experimentarlo, a explorarlo. Quizás te aterra experimentar un nuevo amor, te aterra abrirte, tener una apertura en una relación, en un vínculo. Y quizás ese miedo no está hablando de la circunstancia ni del otro, sino que está gritando de ti. Habla de ti. Grita sobre ti. Y no escuchas. No quieres ni siquiera oírlo, que no es lo mismo que escuchar. Escuchar es prestarse una percepción amplia, íntegra, desde la aceptación para poder transformarla. Por eso vamos con ciertas corazas o disfraces o máscaras a vincularnos con los demás, a entrar en una cierta conexión, pero la realidad es que la personalidad o la identidad que pones al frente para vincularte no es lo que eres en esencia. No habla de lo que eres realmente. Y el hecho de exponerte o de mostrarte en cierto grado natural, vulnerable, porque todos los seres humanos, no existe ningún ser humano que no tenga un trauma. Entonces hay que tener en cuenta que a veces eso nos aterra, mostrarnos vulnerables, mostrarnos que tenemos un lado frágil. Y ese lado vulnerable, ese lado frágil, habla de lo que somos realmente. Eso somos. Eso es lo que subyace en cada ser. Pero siempre lo vamos tapando con montañas de máscaras en la cual hoy te pones una para tratar de adaptarte a esa máscara y encima tienes que encajar con esa máscara en el entorno, en el sistema. Y el no hacerlo te aterra. Te aterra mostrarte cuál eres. Y no hablo de autenticidad, porque, repito, confundimos los seres humanos en la actualidad que ser auténtico es hacer lo mismo todo el tiempo. No, autenticidad es ser verdadero a cada instante. Pero si no eres íntegro contigo mismo, ¿cómo vas a ser verdadero con el afuera? ¿Cómo vas a ser verdadero con tu pareja,
con tus amigos, con tu familia, si no eres verdadero contigo mismo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya sé. No lo quieres hacer porque tienes miedo. Tienes miedo de encontrarte con quién eres verdaderamente. ¿Quién es ese verdadero o verdadera que está en ti, en tu interior? Que a veces está manejando ciertos hilos emocionales detrás del telón. O a veces termina huyendo y escondiéndose en las profundidades de un abismo donde ni tú ni nadie se atreve a nadar. Y sin embargo te terminas ahogando en la superficie, en la superficialidad de lo que ostentas ser y no eres. Lo que tienes es una máscara, una supuesta identidad, pero eso no eres. No tiene nada que ver. Pero sin embargo le tienes miedo. No le tienes miedo a la máscara, le tienes terror al que está detrás de la máscara. Le tienes mucho miedo a lo que hay detrás de la identidad que has construido para encajar. Y salirte de ese personaje, de esa identidad, de esa personalidad en la cual te has desplazado a lo largo de tu efímera vida, te aterra. Porque es como sentirte a la intemperie, es como haber perdido todo. Si nunca te tuviste, ¿cómo vas a perderlo todo? Si nunca supiste de ti, ¿cómo vas a perderte? Lo que pasa que con esa personalidad que ha asumido tu ego, esa identidad que la ha tomado como propia, ya está perdido. Y regresar a tu propio hogar, regresar a tu propio ser, te causa miedo, te aterra. Por eso es preferible estar en esas máscaras, en esas identidades, huyendo, ocultándote de ti, del mundo, y mostrando hasta cierto punto un granito de cada emoción. Tristemente, así sobrevivimos, atemorizados, aterrados. Hay algo que en cierta forma es como que se va tejiendo en lo que te queda de vida. Y no son ilusiones, porque ya están. No son deseos, porque también están. Y siempre van a estar. Los anhelos, los deseos, los proyectos, siempre van a estar. Nuevas metas que llegan a ti con el anhelo de concretarlas. Siempre van a estar, siempre va a haber todo eso. Lo que nunca va a haber es algo que debes de tener en cuenta. Nunca va a haber, y lo que observo es un encuentro contigo mismo, una conexión. Y el hecho de no lograrlo, no solo que duele, sino que la ilusión de realizarlo te aterra. Cuando apareces, desaparece todo lo que me daña. Y me parece que las palabras llegan sin preguntar.
Radio con aguante. Piezas de realidad.